Hola, ¿qué tal? Soy Flor Murga. Bienvenidos a este episodio especial donde conoceremos el impacto del programa de implantes cocleares del ICSS en la vida de niños con discapacidad auditiva. Hoy vamos a conversar con dos expertos que nos van a contar cómo el Seguro Social ha transformado la realidad de muchas familias, brindando esperanza y nuevas oportunidades a los más pequeños. Así que hoy contamos con la presencia del doctor Luis Fernando Guerra Duarte, jefe del Servicio de Otorrinolaringología y coordinador del Comité Multidisciplinario de Implante Coclear, así como del doctor Carlos Figueroa Recinos, otorrinolaringólogo y otólogo, ambos del Hospital General de Enfermedades del ICSS. Bienvenidos, doctores, muchas gracias por venir. Gracias, buen día, mucho gusto. A ver, voy con la primera pregunta con el doctor Figueroa. ¿A qué se refiere el término coclear, doctor? Coclear se refiere a que el dispositivo se implanta en la cóclea del paciente. La cóclea es una parte del oído, ¿verdad? Del oído. Acá he traído este diseño para poder ejemplificar. Digamos que este es el pabellón auricular. Aquí está el conducto auditivo externo. Creo que ya se me perdió aquí el tímpano. Acá estaría el tímpano y luego más adentro tenemos el oído interno. Y si yo pudiese sacar el oído interno... Vamos a voltearlo un poco más para acá, para que se vea la cara. Ajá. Entonces, si yo pudiese sacar el oído interno, vemos que tiene una parte de sensores para el equilibrio, sensores de rotación de la cabeza y aparte la parte de la audición en sí. Entonces, el órgano de la audición es la cóclea o el caracol, que si nosotros podemos partirlo a la mitad, podríamos ver que es como un caracol que da 2 vueltas y media sobre sí, a través de la cual llegan los nervios que van a transmitir el impulso a la corteza cerebral para el posterior procesamiento de la información auditiva. Entonces, a eso se refiere el término coclear, que es en el caracol o la cóclea del oído interno. Ok, doctor, ¿y en qué consiste el implante coclear y cómo es que funciona? Ok, el implante coclear es un dispositivo que capta las señales auditivas, las procesa, las convierte en una señal eléctrica para que estimule el nervio directamente, el nervio coclear, y lo envíe a la corteza cerebral para que se procese esa información. También tengo acá unos pequeños modelos para poder ejemplificar. Digamos que si el dispositivo que se coloca, digamos, consta de 2 partes. Una parte que es implantada quirúrgicamente, que sería una representación de ese dispositivo, y otra externa, que es la que va a llevar el paciente. La parte interna se coloca durante el procedimiento y al mes más o menos se coloca y se activa el implante en sí. Ya, no es los dos a la vez, primero una parte y luego la otra. Entonces ves que aquí tiene un imán, ¿sí? Y a través de eso es que se puede adherir. Ya voy a mostrar ahorita cómo más o menos, pero digamos que esto iría en la parte de atrás del paciente, ¿sí? Muy bien. Y esta sería la parte, esto que vemos aquí, enrollado. El hilito, ajá. Sí, eso es lo que va insertado en el caracol. En la cóclea. En la cóclea, ¿sí? Y entonces, solo a modo de ejemplificar, acá tenemos, por ejemplo, este ejemplo, que es de otra, no sé si le puede hacer acercamiento. Sí. Entonces, como les mostré, esta es la parte interna y supongamos que esto ya está dentro del cuerpo del paciente y ya la piel se cerró. Y entonces cuando hacemos la activación ya se pega aquí. Se adhiere con imán. Se adhiere como un imán y el paciente pues lo utiliza así. Y pues hay de diferentes modelos como ese o como por ejemplo este otro, que por ejemplo el paciente, esto se pega acá y esto lo utiliza en esta área, de esta forma más o menos. Y digamos, ¿se puede activar, desactivar? Sí, se activa, se desactiva.
tiene que cargarse unas baterías que lo cargan durante la noche y luego en la mañana se lo conectan nuevamente. Excelente. Voy ahora con el doctor Guerra. A ver, ¿desde cuándo el Seguro Social brinda este servicio y cuántos implantes pediátricos se han realizado hasta la fecha, doctor? Bueno, el primer implante coclear que se puso en la institución ya como un programa formal fue en el 2019. Hasta la fecha se han colocado 52 implantes, iban colocados hasta el año anterior y ahorita se han colocado este mes otros 8. Entonces en total van 60 menores implantados a partir del 2019. El promedio que consideramos que se van a implantar anualmente es de unos 25 pacientes anualmente en este inicio del programa. Pero fue en el 2019 básicamente. Y definitivamente estamos hablando de una intervención quirúrgica tan importante para niños que nunca han escuchado en su vida, ¿verdad? Y a ver, ¿cuáles son las fases del procedimiento, doctor, desde la evaluación hasta la habilitación del implante? Bueno, hablando directamente de los pacientes afiliados, ¿sí? Los niños son evaluados en sus clínicas periféricas o por médicos particulares. Vale la pena en este momento mencionar que este beneficio no es solo para los pacientes que han nacido en el ICS, sino un niño puede haber nacido fuera del instituto, pero la reglamentación dice que si uno de los dos padres estaba afiliado al ICS y haciendo sus contribuciones en el momento en que su hijo nació, no importa dónde haya nacido, él tiene derecho a este beneficio. Entonces, cuando se logra determinar que hay una sospecha de que no escuchan bien los niños, ya sea por los padres, por los pediatras o quien lo esté tratando, ya se pueden hacer una serie de estudios para determinarlo. Aquí también vale la pena mencionar que esto tiene que ser a la más temprana edad posible, porque de eso determina mucho del resultado que vaya a tener este procedimiento. Entonces este niño es evaluado en sus unidades periféricas y si hay estudios que estén alterados y que hagan pensar que no escucha bien, es ahí donde ya se refiere al servicio de otorrinolaringología de la zona 9, que es donde directamente estoy encargado. Ahí se evalúan los estudios y si efectivamente es un niño que no escucha y que es sordo de sus dos oídos, entonces entra al programa de implante coclear, que son una serie de evaluaciones por varias especialidades para determinar si el niño es un candidato ideal o un candidato para la colocación de este tipo de dispositivos para que sea de su beneficio. Ok, ahora, doctor Figueroa, ¿cómo es el proceso quirúrgico del implante? Ok, pues tal vez algo que quisiera remarcar es más o menos cómo nuestro oído funciona y qué es lo que hace el implante en sí. Entonces, imagínate que pues las ondas sonoras son captadas por el pabellón auricular. Solo el tener este pabellón nos da más o menos 6 decibeles de ganancia. El que este conducto tenga esta forma ayuda mucho a que podamos escuchar las frecuencias graves. Todo esto rebota en la membrana timpánica, que es una membranita muy, muy delgada que mide 1/10 milímetro. Ese es el espesor. Y luego a ella están adheridas los huesecillos, el martillo, yunque y estribo, que transmiten la vibración de uno a otro, hasta que el estribo, que es el último huesecillo, mueve un líquido dentro del caracol y ese líquido estimula unas células y las células, a través de un fenómeno electroquímico, producen una descarga eléctrica que estimula el nervio auditivo. Entonces, el implante lo que hace es hacer un salto de todo eso, como diríamos un bypass de todo esto, hasta el punto de la estimulación eléctrica directamente. Es decir, no va a oír a través del pabellón ni huesecillo, sino directamente a través del dispositivo. Entonces, el dispositivo se coloca a través de una cirugía que se hace con anestesia general. Usualmente es una incisión detrás del pabellón que más o menos mide de 3.5 a 4 centímetros de largo. Es pequeño. Sí, más o menos de este tamaño. Y a través de eso se coloca la parte interna, se hace un desgaste de la parte ósea del cráneo para poder colocar el dispositivo y luego en medio de 2 nervios, dentro de ellos el nervio facial
y otro que da la sensibilidad a los 2/3 anteriores de la lengua, se introduce el electrodo y ese se introduce dentro del caracol para que pueda estimular las diferentes áreas del caracol. Wow, ¿verdad? todo conectado, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos que el electrodo pues se introduce y va dando vueltas alrededor de la cóclea y pues estimula desde las frecuencias agudas que están en la base o se sensan en la base de la cóclea hasta las graves que se sensan en el ápice, ¿verdad? Y así es como se coloca, y posteriormente pues que ya se ha colocado, se cierran las diferentes capas y pues se cierra la piel, ¿verdad? Una vez terminado, más o menos el procedimiento tarda alrededor de 2 horas. No es tan tardado tampoco, ¿verdad? No, ya pues es un procedimiento que no nos toma mucho tiempo. Sí, y es que se escucha complicado, por eso me causa duda, ¿verdad? Sí. De que es poquito tiempo. Y pues es un procedimiento ambulatorio, es decir, el paciente se puede ir el mismo día a casa, ¿verdad? Wow. Y al paciente que viene de lejos, de pronto pues los dejamos para observarlos, pero la mayor parte de pacientes puede irse el mismo día a casa. Ok, ¿y cómo es, a ver, cuál es el equipo que utilizan ustedes como médicos y los cirujanos para realizar este procedimiento, doctor? Ok, bueno, empezamos porque, digamos, no es algo que se utilice rutinariamente en una cirugía de implante, pero cuando hay malformaciones del oído interno, lo utilizamos sí o sí, pero en el Seguro Social lo utilizamos siempre, y es un aparato que se llama monitor del nervio facial, el cual nos ayuda a poder darnos cuenta cuando se está estimulando o irritando el nervio facial, ya que imagínate que la punta de estos electrodos mide medio milímetro. Entonces es muy delgada y el espacio donde tiene que pasar es más o menos entre 1,5 milímetros a 2. En medio de 2 nervios tenemos que pasar el electrodo, entonces, y tenemos que hacer una trepanación de uno de los huesos más duros del cuerpo. Entonces tenemos que disecar un nervio que da la movilidad a la cara y que un poco que se irrite puede producir una parálisis facial. Entonces utilizamos unas brocas especiales para poder ir gastando el hueso, encontrar el nervio y a través de eso poder introducir el electrodo y no dañar el nervio, ¿verdad? Obviamente que digamos que pues yo me dedico casi exclusivamente a cirugías de oído y pues el nervio facial es una de las estructuras con las que más nos familiarizamos. Todo va alrededor de ese nervio y entonces ya estamos muy familiarizados. Aún así utilizamos ese aparato que nos avisa cuando se está irritando ese nervio. Digamos que es uno de los aparatos que utilizamos. El otro pues es un microscopio especial para cirugías de oído. Utilizamos este trépano que te mencionaba, que utilizamos como unas, le llamamos fresas, pero son como unos barrenos que pues van desde 0.7 milímetros hasta 6 milímetros. Unas que cortan y otras que van puliendo bien el hueso. Fino, ¿verdad? Muy fino, ¿verdad? Y el instrumental, que es un instrumental también especial para cirugía de oído, con algunas pinzas pues muy delicadas. Utilizamos también, ¿qué otra cuestión que utilizamos? Bueno, las pinzas en sí, ¿verdad? Son específicas para eso, y algunos le llamamos dummies, que son como algunos instrumentos que son especiales para poder hacer las mediciones de dónde va a ir colocado, dónde es que se tienen que hacer las diferentes túneles y todo para poderlo colocarlo de la manera adecuada, ya que pues este dispositivo pues se coloca en un lugar erróneo, digamos, por ejemplo en los niños pues puede a veces haber desplazamientos del dispositivo, tiene que quedar cubierto, y entonces tenemos que hacer esas mediciones para asegurarnos de que todo quede cubierto de la mejor manera. En su lugar. Ya que es un dispositivo que pues tiene el riesgo también de extruirse, es decir, que sea rechazado, por así decirlo. Okay. Y el hacer una adecuada rotación de colgajos pues nos ayuda
prevenir eso. A grandes rasgos, digamos que ese es el instrumental o el equipo que utilizamos. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, nosotros continuamos, ustedes no le cambien, vamos a un corte y continuamos hablando sobre los implantes cocleares de LICS. Continuamos en ICS Podcast. Hoy estamos hablando sobre los implantes cocleares que el ICS proporciona a los más pequeños, a los niños, precisamente para cambiarles la vida a niños que tienen discapacidad auditiva. Vamos ahora con una pregunta muy importante. ¿Cómo es la evaluación posoperatoria y por cuánto tiempo es que se le da seguimiento a los niños? Una cosa que cabe mencionar también es que, digamos, después de la cirugía, inmediatamente después de que se coloca el dispositivo, hacemos básicamente 2 pruebas, ya que son dispositivos muy delicados, muy finos. Tenemos que asegurarnos de que no se hayan dañado durante el proceso quirúrgico, y para esto se hacen 2 pruebas. Una es medir que estén funcionando bien los electrodos, y la otra es que se mide la respuesta que produce la estimulación del dispositivo inmediatamente después de la cirugía. Si tenemos una adecuada respuesta, pues entonces ya continuamos con el proceso, digamos. Una vez terminamos, citamos al paciente más o menos a los 10 días después de la cirugía para evaluar la herida, que no hayan hematomas, que no haya ningún inconveniente de infección o algo por el estilo, y posteriormente, más o menos al mes, los volvemos a ver nuevamente. Una vez haya reabsorbido todo el líquido inflamatorio y haya bajado la inflamación, ya se envía para que activen el dispositivo, y pues el doctor Guerra les va a dar un poquito más de ampliación acerca del proceso después en la rehabilitación. En este momento sería interesante hacerle ver a todas las personas que tienen dudas sobre esto que en realidad nosotros se lo planteamos así a las familias. El proceso del implante coclear del que está hablando el doctor Figueroa, que es el experto en esto, es muy complejo, pero en realidad no es la parte más importante de esta situación y de este tratamiento, porque el proceso que viene después de la rehabilitación de estos pacientes es sumamente especial, en el sentido de que no continuarse de la manera adecuada la rehabilitación de los menores, no van a tener una respuesta adecuada, así el procedimiento sea realizado de la mejor manera posible en las manos más expertas. Esto es muy importante dejarlo claro, porque muchas personas, al no tener suficiente información sobre el tema, piensan que el poner un implante coclear es algo mágico, que van a realizar este tipo de procedimiento y con eso su hijo ya va a escuchar o va a hablar, que es el gran objetivo que tenemos. Pero sí vale la pena aquí mencionar que incluso dentro de las evaluaciones que se hacen para los niños, para ver si son candidatos, se evalúa la familia, porque el proceso que viene después de la implantación es el más complejo. La implantación es solo el inicio. Después de eso la familia tiene que saber que la rehabilitación es sumamente complicada, en el sentido de que tienen que estar asistiendo a sus terapias, y eso es semanalmente, y eso también lo está proveyendo la institución. Nosotros llevamos un programa en el cual le damos seguimiento a los niños, y a pesar de que ya fueron implantados y ya están siguiendo su rehabilitación fuera del ICS por servicios contratados, nosotros seguimos viendo a los nenes para determinar qué pasa si en alguno de los casos no están evolucionando como se debiera. Básicamente lo que más se ve es la adquisición del lenguaje, que es el gran objetivo que tenemos con esto. Ahora, por supuesto que la idea es que los niños puedan tener escuchar diferentes sonidos, pero se mide la respuesta o el éxito de uno de estos procedimientos si el niño afortunadamente aprende a hablar, dejando claro aquí que si eso ocurre, el niño puede llevar una vida prácticamente normal. Incluso aquí hay un dato interesante, y es que estos niños pueden estudiar en escuelas completamente para niños que no tienen discapacidad auditiva.
Y entonces el seguimiento se da prácticamente en toda la niñez, y esto vale la pena mencionarlo acá, de que la familia tiene que estar sumamente comprometida. De hecho, una parte muy importante del Comité de Multidisciplinario de Implante Coclear es trabajo social y psicología. De hecho, esas evaluaciones las hacen antes de realizar el implante para ver si la familia está en condiciones y capacidades para poder realizar esta rehabilitación. Si no ocurre así, en este caso incluso nosotros le planteamos a la familia que es totalmente por gusto, por decirlo coloquialmente, por gusto colocarle un implante coclear a un niño, sino a tener su rehabilitación como debe ser. Incluso se lo decimos, es cargar un dispositivo en su cabeza, incluso metal, que no va a funcionar de ninguna manera si no hay una rehabilitación adecuada. Claro, entonces, y según entiendo, primero es la intervención quirúrgica, pero no es de que automáticamente ya esté encendido el aparato, sino que en la rehabilitación es donde ya se le enciende y se ve la reacción del niño, cómo reacciona a esto, ¿verdad? Solo vale la pena mencionar que el proceso inicia mucho antes. O sea, de hecho, hemos estado tratando en el comité de acelerar esto lo más posible, porque, como les mencionaba, es muy importante el momento de implantación, que sea a la menor edad posible, pero no podemos, por esa premura del tiempo, para que tenga más éxito, implantar niños que no son candidatos. Entonces este proceso lo hemos ido disminuyendo en tiempo, pero por lo menos son entre 6 a 8 meses de evaluaciones del paciente para determinar si es un candidato para implante coclear. A todo esto se realizan muchos estudios, tomografías especiales, resonancias especiales que necesita el doctor para realizar el procedimiento quirúrgico, evaluaciones de la familia por parte de psicología, trabajo social. Hay muchas especialidades que intervienen, pero básicamente el proceso, diría yo, que en las condiciones actuales que llevamos, iniciaría uno entre 6 a 8 meses antes del proceso quirúrgico. Y posterior al proceso quirúrgico, ahí sí viene años, ¿verdad?, de seguimiento para el desarrollo del niño. ¿Y en esto se maneja alguna lista de espera para poder aplicar a esto? Todo niño que es referido a la consulta externa de otorrinolaringología con uno de estos diagnósticos o con estudios que refieran esta situación, se le da una prioridad total. Por lo que ya les mencionaba, que hay edades adecuadas y las edades de más éxito para implantar a los niños. Entonces, cuando un niño es referido, nosotros lo vemos inmediatamente. Diría yo, en este momento hemos logrado reducir el tiempo de espera para consultas a en promedio 2 meses. O sea, si un paciente nuevo es detectado en una unidad periférica, más o menos tardamos lo más 2 meses en verlo, y si en ese momento se ve este diagnóstico, entonces se le da prioridad total. Excelente. Total a ese niño. Ya inicia, incluso en el mismo momento que se tiene el diagnóstico, él entra al programa de implante coclear, que son todas estas evaluaciones de las que les mencionaba. Diría yo que 2 meses para la primera consulta y 8 meses después tendría que ser implantado en la mejor de las condiciones, que, aclarándolo, es lo que se va logrando en este momento después de tanto tiempo. No ha sido así en los años anteriores, por cuestiones como trámites, compras y ese tipo de situaciones, claro, que ahora se han ido agilizando. Doctor Figueroa, sabemos que cada paciente tiene su historia, ¿verdad? ¿Hay alguna experiencia que usted nos quiera contar sobre su trabajo como profesional que haya marcado su vida? Bueno, pues es como muy gratificante ver que cuando uno empieza a ver a las mamás que llegan con sus hijos, y pues se da un proceso, ¿verdad? Primero, el de aceptar que su hijo tiene una discapacidad. Muchas madres a veces les cuesta porque ven que el niño juega y todo, y a veces no se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, primero la aceptación, luego pues se ve en la cara de las mamás o de los papás esa angustia, esa preocupación. Primero, cómo va a ser el proceso, cómo va a ser la cirugía, y si va a oír su hijo o no. Y después, bueno, justamente ayer hicimos 4 cirugías de implante coclear. La última salimos como a las 9 de la noche porque fue un poquito demorada. Sí. Recuerdo que la mamá, cuando entramos, pues en primer lugar la niña no se quería desprender de su mamá, y la madre pues se miraba la angustia en la cara, ¿verdad?
Y pues luego salí y le dije, todo gracias a Dios salió bien, tuvo buena respuesta al nervio, pues todo salió muy bien, gracias a Dios, y la mamá le cambió la cara, ¿verdad? Y se tomó fotos conmigo y todo. Entonces, y luego uno los mira en la consulta y se nota como que estuviese más relajada la cara, ya ir viendo las reacciones de los niños, que ya empiezan a reconocer ciertos sonidos, porque más o menos el proceso tarda como 1 año en que empiecen a entender las primeras palabras, igual que como nosotros no entendemos inmediatamente al nacer, sino por ahí al año empezamos a decir nuestras primeras palabras, iguales con ellos, solo que es otro mecanismo de audición, pero es similar. Y pues ver cómo ellos van, cómo se va cambiando, digamos, la vida de estos niños. Es como muy bonito el poder intervenir de una manera positiva en la vida de alguien, ¿verdad? No, y no solo del niño, sino de la familia entera. Sí, justamente pues ayer estábamos viendo, cuando la niña estaba antes de ingresar al quirófano, estábamos platicando con los colegas residentes, que la niña veía que hablaban de ella, el anestesiólogo con su mamá preguntándole, y ella solo miraba. Yo le digo, qué difícil ha de ser que estén viendo que están hablando de que te van a operar y no entienden nada, ¿verdad? Eso es algo bien difícil, ¿verdad? Y pues luego llegan a la consulta y las mamás muy alegres que pues ya empiezan a decir sus primeras palabras, que están yendo al colegio, que ya pueden escuchar diferentes sonidos, o preguntan qué era ese sonido, ¿verdad? Claro. Porque hasta ahora están empezando a identificarlo, ¿verdad? Qué bonito. Doctor, y ya que usted nos estaba hablando de todo este proceso que lleva el implante coclear, ¿verdad?, en los niños, ¿nos podría explicar qué es lo que debe hacer un afiliado para poder acceder a este beneficio del ICS? Como les comentaba, aquí hay una situación bien interesante, y es que nosotros hemos visto con la experiencia en el servicio que las mamás son las primeras en darse cuenta. Sí. Incluso vale la pena mencionar que mucho antes que los médicos, sin hacer una crítica especial hacia alguna especialidad, sí, pero las madres se dan cuenta muy rápido, incluso en meses de vida las madres empiezan a notar algo especial en la respuesta de sus hijos. En el momento en que tienen alguna sospecha de que su hijo no escuche bien, pueden en sus unidades periféricas referirlo e incluso, diría yo, exigir que se les hagan estudios o pruebas auditivas. Aquí valdría la pena mencionar, porque este es un tema que es un poquito complejo, no muy conocido todavía en el país. Yo diría que si una madre insiste en que su hijo no escucha bien, debe exigir un estudio de audición, el cual la institución debe estar en capacidad de realizarlo. En el momento en que ese estudio arroje un resultado negativo, o sea, que el niño en realidad no escucha, es ahí donde debe ser referido. Vale la pena mencionar que ahí es donde debe ser referido lo antes posible a la unidad de otorrinolaringología. Es en ese momento cuando se puede hacer. Insisto aquí en el tema de que lo único que sí existe claro en la reglamentación es que uno de los dos padres tenía que estar afiliado al ICS en el momento del nacimiento del menor, no importando dónde nació, aunque no haya sido en el ICS. Pero ese es el mecanismo. Y yo les diría, nosotros incluso en el servicio, les voy a comentar, hemos tenido mucho el caso de que el paciente llega con estudios que dicen que sí escucha, pero la mamá nos dice, él no oye bien. Créanme lo que el porcentaje en el que la mamá tiene la razón es altísimo. Altísimo. Incluso les diría yo, llegamos a tener en algunas ocasiones, como son estudios que se hacen con el niño muy pequeño, a veces los resultados no son los más exactos posibles. Entonces, yo incluso es algo que les fomento y les digo a los residentes, lo tenemos como norma. Y no importa lo que diga el estudio, si el estudio dice que el niño oye bien, nosotros tenemos que repetir esos estudios y la mamá insiste en que no escucha bien. Claro, puede ser el papá también, ¿verdad? Pero sí, en realidad yo diría, sí, sin menospreciar a los padres, ¿verdad? Pero la mamá, diría en el 90% de casos, es la que se da cuenta de que su hijo no escucha bien. Y también tomar en consideración
que no se acepte el tema de más tarde va a hablar, más tarde va a hablar. Si se está retrasando en el desarrollo del lenguaje, hay que poner atención en eso. Esa es una de las razones por las que en algunas ocasiones refieren a los niños, porque los mandan y dicen tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje. A pesar de que el estudio diga que escucha bien, si hay alguna sospecha, repetimos los estudios. Perfecto. Entonces no esperen, porque nos hemos topado mucho con la situación de que nos dicen, es que me dicen que espere, que ya después va a hablar, que su papá habló más tarde. No, sí, eso definitivamente hay que darle prioridad, pero yo les quiero agradecer a ambos por haber aceptado esta entrevista. Es de mucha importancia, precisamente no solo para dar a conocer los beneficios del ICS, sino también pues para que todos podamos aprender en casa, que hay que darle mucha atención a los niños, escuchar, ver si tienen algún comportamiento extraño y ponerle atención, porque se les puede salvar su futuro, ¿verdad? A través de ponerles mucha atención. Así que nosotros nos esperamos en una próxima. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir explorando juntos cómo construir un mundo más inclusivo y por supuesto lleno de esperanza. Así que gracias. Yo soy Flor Murga. Esto fue ICS Podcast.